par de capítulos atrás habíamos visto fijos los ojos en Jesús, ¿sí? Era la perspectiva nuestra hacia Dios. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer y cómo deberíamos mirar a Jesús? Y yo creo que hemos recibido una revelación grande al entender que Él es el ejemplo perfecto de un ser humano que puede ser guiado completamente por el Espíritu Santo. Y dijimos que ahí estaba la clave, en la percepción visual, ¿sí? En tener a Jesús como el centro de nuestra atención para poder cumplir con lo que el Padre quiere en nuestras vidas. Hoy en este capítulo se invierte la posición. Ahora ya no somos nosotros mirando a Dios, sino es Dios que nos ve. Es Dios que de alguna forma nos dice, te veo, te veo. Yo creo que al igual que durante los anteriores capítulos y lo que venga de los capítulos de este libro, nosotros siempre estaremos conectando muchas de las cosas mencionadas con los padres que hemos tenido, con la clase de papás que todos nosotros hemos tenido. ¿Qué tipo de vista tendría tu papá terrenal de ti si tú escuchas decir, te veo? De alguna forma tal vez podría ser ese tipo de oración y ese tipo de acción de verte, pero con cuidadito, cuidadito, te veo. ¿Sí? Ten cuidado con lo que haces porque te veo. Entonces ahí vendría a ser como que, como que tengo que tener cuidado de lo que yo haga porque mi papá está pendiente de lo que yo esté haciendo. Entonces si habíamos tenido, relacionándolo con el capítulo en el que habíamos visto las definiciones de padre, papá y papi, si la relación con nuestros papás fue de hijo a padre, entonces probablemente ahí sea como que cuidado, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo porque te estoy viendo, ¿sí? Generalmente cuando salíamos quizás a un día de campo o a comer en algún restaurante o a una reunión familiar, donde la mayoría de nosotros se sentía de alguna forma libre de jugar, de hacer lo que quiera, de hacer incluso travesuras, sabíamos que si el papá o la mamá nos decían, cuidadito, cuidadito, te estoy viendo, es mantén un orden, porque si haces alguna travesura, llegando a la casa vas a tener tu retribución por aquello. Entonces, si el padre, esa figura de autoridad, nos dice te veo, lo más probable es que tratemos nosotros de cuidar lo que estamos haciendo, de no equivocarnos, porque puede haber un castigo. Si esa oración, te veo o estoy viéndote, vendría de un papá, en ese caso podría ser, estoy apoyándote, estoy pendiente de lo que hagas, ¿sí? Y sé que lo que vas a hacer es algo bueno. Entonces, adelante, estoy con mis ojos en ti. En otras palabras, te estoy atendiendo, ¿sí? Estoy poniendo toda mi atención en ti, a eso que tú me vas a demostrar que puedes hacer. Entonces, ya no es tanto una mirada de juicio o una mirada de presta atención en no equivocarte, sino como habíamos visto, es una mirada de aliento. Vamos, dale, estoy contigo. Y por último, si conectaríamos esa oración, te veo, en la relación íntima de hijo-papi, entonces ese te estoy viendo sería, me estoy deleitando en ti. Y recuerdan, habíamos leído ese pasaje en Sofonías que decía, y callará de amor. Callará de amor. No te va a decir nada, solo te disfrutará al verte. Entonces, si el papi nos dice, te estoy viendo, como que esa mirada viene a ser para nosotros esa caricia, ese cariño. Soy importante para alguien. Mi papá me ama. ¿Sí? Entonces tenemos como que esos niveles y obviamente muchísimos más
muchísimos más, saliendo de lo que es Dios. Como les decía, si conectaríamos esto con la relación padre e hijo que nosotros, cada uno de nosotros hemos tenido con nuestros padres naturales, entonces vendría probablemente ahí un juicio. Estoy pendiente de que te equivoques, te estoy viendo, estoy pendiente de que te equivoques, probablemente. O probablemente, tal vez para la mayoría o para algunos de nosotros, tal vez sea eso, ni siquiera hay ese te estoy viendo. O sea, paso desapercibido. O pasé desapercibido a los ojos de mi papá cuando yo era niño. Él nunca me vio. Y es precisamente ese punto que toma el autor para iniciar el capítulo. Tenemos a dos personajes mencionados en este capítulo. ¿Cuáles son? Si alguien me ayuda, por favor. A Jacob. Está bien, hermanita Norma. Por ahí estábamos, pastora. Hermanita Norma. Jacob y... Exactamente, ahí está Felipe también. Jacob y Natanael, ¿verdad? Jacob y Natanael. Y para la mayoría, de nuevo, para la mayoría de nosotros, tal vez hablar de Jacob ya es algo muy conocido. En la primera etapa vemos a un bebé que nace y que por solo el hecho de haber nacido tomado del talón de su hermano, sus papás le ponen este nombre. Sí, le ponen Jacob, porque iba a reemplazar a su hermano. O no sé, a veces a mí me gusta imaginar mucho las situaciones bíblicas. Obviamente muchas de ellas no están descritas en la Biblia, pero creo que por alguna razón Dios tampoco describe a detalle, porque quiere dejar a que nosotros de alguna forma también podamos identificarnos con aquello. Y veo que, bueno, a mí me gusta imaginar que tal vez hasta los papás, con cierto grado de ironía, le ponen este nombre a su hijo. No quisiera decir como en chiste, porque no sé si habrían papás que ponen nombres a sus hijos como chiste, aunque somos varios hijos, quizás que alguna vez hemos pensado, me gustaría haber tenido otro nombre. Yo no sé por qué mi papá me puso este nombre, o por qué se inventaron este nombre para mí. Pero hoy en día, si nos enfocamos en el significado del nombre de Jacob, engañador es uno de sus significados, engañador. No sé qué papá o qué mamá estaría dispuesto y dispuesta de ponerle ese nombre a su hijo. Ahora este mijito se va a llamar engañador. Esta mijita se va a llamar engañadora. Y a partir de ese momento es que yo pienso, digo, tal vez como alguna clase de broma entre ellos le pusieron este nombre a Jacob. Bueno, a lo largo de la vida de Jacob no tenemos mucha información acerca de la niñez, pero sí la Biblia se centra en un momento de la juventud, ¿verdad? Y notamos a un Jacob que todo el tiempo está tratando de beneficiarse de toda la situación que le rodea. Vemos a un Jacob que trata de ganar o que su hermano le dé el título de primogénito. Y sabemos que el ser primogénito en esa época significaba tener la herencia total o la parte más grande de la herencia. Y si bien este momento en la vida de Jacob y su hermano Esaú solamente es como un traspaso legal oral, o sea, mediante la palabra solamente, pero con ciertas artimañas Jacob logra que su hermano le diga, ok, yo te entrego la primogenitura. Y la gana, ¿verdad? No estando satisfecho Jacob, tiempo después hace que su papá lo bendiga de una forma también usando artimañas, de una forma extremadamente astuta y muchos hasta pensaríamos maliciosa de parte de Jacob, que gana la primogenitura.
y la bendición que venía con ella. Pero ahí no sé si ustedes pensaron lo mismo, pero de pronto tiene la primogenitura que el hermano le da, tiene la bendición que el papá le da, pero a causa del problema que ocasionó, escapa. ¿Y de qué le sirvió? O sea, parece hasta tonto que él haya hecho tantas cosas para luego huir, para luego escapar. Más adelante todos sabemos que llega a la casa de su tío y él es engañado. Trabaja 7 años para casarse con la hija menor de su tío. Llegados los 7 años, su hijo le presenta a la hija mayor. Y por lo que se entiende, el matrimonio es consumado. Y al día siguiente él se da cuenta que no era la hija menor, sino la hija mayor. Y ahí le dice, el tío Labán, le dice, entonces, si quieres verdaderamente a la menor, trabaja otros 7 años más. Claro que ese momento entrega a la hija menor a Jacob, pero él tiene que trabajar otros 7 años más. Son 14 años trabajando. Lo interesante es que en este transcurso hay muchas cosas que Jacob siempre hace. Desde un punto de vista humano, son muy inteligentes las cosas que él hace, muy astutas. No es que él es una persona tonta, sino que realmente se esfuerza mucho por conseguir lo que quiere. Y repito, desde un punto de vista humano, eso puede ser muy valioso para todos, ¿no? Para todo ser humano. Aquel que dice, yo quiero conseguir esto en la vida, lucha, trabaja fuerte, trabaja duro y consigue. Y nosotros podemos ver a ese tipo de personas, wow, realmente, donde pone el ojo, pone la bala. Alcanza sus metas. Pero hay algo que vemos en todo el transcurso de la vida de Jacob, que yo encontré que puede ser descrito por una sola palabra, insatisfacción. Y el libro lo menciona. La vida de Jacob, antes de encontrarse con Dios, antes de que Dios cambie su vida, estaba resumida en insatisfacción. Y es ahí donde ya esto tiene que empezar a hablarnos. ¿Eres tú de aquellas personas que ha alcanzado metas en su vida? Estoy seguro que sí. Una de las metas primeras que nosotros, creo que la mayoría nos acordamos que tuvimos es, quiero terminar el colegio. Quiero terminar el colegio porque cuando termine el colegio la vida será más sencilla. El colegio es una lata, hay que estudiar todo el tiempo y materias que no te gustan, pero cuando logras esa meta, ahí te enfrentas, la mayoría de nosotros, universidad. Pero cuando terminas la universidad, parecería que ya deberías estar relativamente satisfecho, ya conseguí algo. Pero ¿qué viene? Ahora es trabajo. Y cada vez que ves atrás dices, no, aquello fue facilísimo. El terminar colegio fue facilísimo. Cuando terminas la universidad, dices, la universidad es relativamente fácil y hasta divertida. El trabajo es lo complicado. Y de pronto, cuando ya te encuentras trabajando, te casaste de pronto y tienes tu familia, ahora hay otro objetivo. Tengo que hacer que mi familia tenga lo necesario. Tengo que hacer que mis hijos alcancen las metas que ellos tienen. Y parece que nuestra vida va cada vez teniendo nuevas metas. Y desde cierta perspectiva eso es bueno, porque te ayuda a estar en movimiento todo el tiempo. Pero mirando atrás cada uno de nosotros, viendo todo lo que hemos conseguido, ¿realmente quedaste satisfecho con todo lo que hasta ahora has logrado? Si cada meta que nosotros lográramos se convertiría en un trofeo, ¿tú estarías dispuesto de poner ese trofeo en un lugar visible, mirar y decir, qué lindo fue conseguir ese trofeo? ¿O es que simplemente fueron pasos para ponerte otra meta?
Cuando ya llegaste, te pusiste otra meta, y parece un círculo vicioso en sí que nunca te satisface completamente. Y cuando yo leía esto y entendía la vida de Jacob desde esta perspectiva, realmente veía esa insatisfacción en mi propia vida. Y obviamente esa insatisfacción es muchísimo más marcada cuando Dios no está contigo, o cuando tú no estás con Dios, mejor dicho. Cuando tú decides caminar solo y alcanzar tus metas solo, apartado de Dios, esas metas no te dan sabor a nada. No sacian la sed que tú tienes en esta vida. Y quiero compartir con ustedes algo que recordé entre los años 2000 y 2011 de mi vida. Yo estaba pasando por un proceso en el que Dios estaba a punto de alcanzarme. Estaba en ese momento en el que uno no se entiende para qué está aquí, para qué está en este planeta. Y me gustaba mucho escuchar a un grupo musical, obviamente que no es cristiano, y hasta ahora me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un tipo, podríamos llamarlo, de arte contemporáneo, que te permite darle un sentido a lo que el cantante escribió. Probablemente tenía otras cosas en mente, pero esta letra de esta canción que quiero compartir con ustedes, para mí en ese momento, y si queremos todos tener una misma perspectiva, les sugiero que nos pongamos detrás de los ojos de Jacob, de esa persona que nunca se satisface con todo lo que alcanza, con todo lo que logra. Entonces, por eso me gustaba esta banda, y sobre todo esta canción, la letra de esta canción, porque yo me sentía muy identificado con ella. Y fíjense, empieza así. ¿Para qué? Así empieza la canción, con una pregunta. ¿Para qué? Si yo pensaba que en las praderas del alma se podría esconder esa luz que me fascina y a la vez me encandila y me impide volver. Aquí lo que yo interpretaba era esa búsqueda que Jacob tenía. Esa insatisfacción que está tan marcada en el alma que te hace buscar algo que ni siquiera tú sabes qué es. Ni siquiera tienes claro qué es lo que estás buscando. Y sigue la letra de la canción. Dice, hablando de esa luz, es una máquina que solo quiere más. Me asusta, no puedo escapar. Solo quise alejarme por un tiempo de acá. Continúa la letra y dice, es una lágrima que obliga a matar los labios. Los puertos se vuelven desiertos. Quiero alcanzar el brillo que nos hace estallar. Espero que con esto estemos transmitiendo más o menos esa idea de insatisfacción. Es un sufrimiento que me obliga a no hablar, no me permite ser guiado por absolutamente nadie, y quiero ser yo el que busque aquello que, como les dije hace un momento, ni siquiera sé qué es lo que yo estoy buscando. La letra continúa y dice, aquí estoy, inaccesible, sintiéndome irrompible. Odio estar así. Cuando tú estás en esa situación, si es que tú, al igual que yo, pasaste por algo así, tienes ese sentimiento. Es algo que te presiona, te destroza por dentro, y al mismo tiempo quieres mostrarte tú de alguna forma como que no pasa nada, que todo está bien, que realmente estás gozando de tus logros, cuando en realidad aún no has encontrado aquello que estás buscando.
Y esta es la parte que me parece muy interesante. El autor dice, y tu cruz, tan anestesia, tan dorada, tan violenta, es igual que mi luz. Entonces, ¿cómo yo interpretaba en ese momento esto? Ese Dios del que me habían hablado por mucho tiempo, era algo que yo no conocía, al igual que esa luz que yo estaba buscando. Era algo así de desconocido, algo completamente borroso, algo que yo no lograba entender quién es en realidad. Lo mismo que esa búsqueda que yo estaba teniendo. Y por último dice, y es la misma parte que se las leí hace un momento, es una máquina que solo quiere más, que solo consume, me asusta y no puedo escapar. Solo quise alejarme por un tiempo de acá. Este grupo es un grupo paceño. Bueno, en realidad es un cantante paceño que tiene por nombre Rodrigo Villegas. Esta canción titulaba Anestesias, o titula Anestesias. Entonces, cuando yo recordaba ese momento en mi vida, decía, verdaderamente, todos hemos escuchado en algún momento ese dicho, todo ser humano nace con un hueco del tamaño de Dios. Y parece que ahí se resumiría la necesidad que tenemos de Dios. Y es casi lógico, pero una parte que nos saltamos es, ¿cómo intentas llenar eso? ¿Cómo intenta el ser humano llenar ese hueco? Y podríamos ya de alguna forma aceptar que una persona que no conoce a Dios intente llenar con bienes materiales, intente llenar con relaciones, ya sean amistades, ya sean relaciones amorosas, intente llenar con sustancias, con drogas, intente llenar ese vacío con adicciones. Pero el peligro está que dentro del cuerpo de Cristo aún habemos cristianos insatisfechos. Y eso es algo muy serio. ¿Cómo, habiendo conocido a Dios, aún podemos tener insatisfacción en nuestra vida? ¿Ustedes recuerdan el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana? Aquella mujer que por causa de la vergüenza iba a recoger agua justo al mediodía, cuando nadie más iba, en tremendo calor en ese lugar, el Medio Oriente, solo por la vergüenza que sentía, por esa insatisfacción que había tenido en todo aspecto. Y cuando habla con el Señor Jesús le dice, el agua que yo te puedo dar es un agua que te quitará la sed para siempre. No volverás a tener esa necesidad, no volverás a sentirte insatisfecha, pero si bebes del agua que yo te doy. Y volviendo a lo que les decía, si en nuestra iglesia, si en la iglesia, si en el cuerpo de Cristo, aún habemos hijos insatisfechos, ¿no será que aún no hemos probado de esa agua? ¿No será que hay esa necesidad extrema de realmente pedir que Dios nos dé esa agua para que nuestra satisfacción esté completa? Creo que es una de las llamadas de atención de este capítulo. Cada vez que reciben enseñanza, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí, la mayoría de las veces. Cuando escucho una prédica, cuando estoy escuchando una enseñanza, viene a mi cabeza una persona y digo, wow, este mensaje sería excelente que esa persona lo escuchara. O este mensaje es para esa persona que está pasando por esa situación. Pero algo tiene que quedar claro, cada vez que Dios habla, no es para otra persona. Si tú estás escuchando esto, esto es para ti. No es para otra persona. Si Dios está tocando hoy el tema de insatisfacción, creo que tenemos que tomarlo de forma personal.
analizar, Señor, todavía hay áreas en mi vida en las que yo estoy sintiendo esa insatisfacción. Entonces necesito beber de esa agua que tú quieres darme. El autor, volviendo al libro, menciona dos aspectos que él considera que fueron la raíz para que Jacob sea una persona insatisfecha. La primera es que Isaac amaba más a su hermano, a Esaú, que a él, y está mencionado en la Biblia. Y ojo, entre paréntesis, esta también es una llamada de atención a todos aquellos que son padres y madres. Cuidado con el favoritismo entre hijos, o que por lo menos los hijos pueden percibir de esa forma. Entonces, según el autor, el hecho que siendo padre haya amado más a Esaú que a Jacob, marcó esa insatisfacción en Jacob. Y segundo, el hecho de que de forma figurada se ve la ausencia de la mirada del padre sobre Jacob. Cuando se menciona que Isaac estaba ciego. Y probablemente eso es cierto, porque no estaba ciego solamente cuando él tenía que dar la bendición a los hijos. Por lo que vemos y por lo que inferimos de la historia, Jacob era invisible para su papá. Desde el nacimiento, era alguien que no tenía mucha importancia. Entonces, cuando analizamos ese contexto, automáticamente se viene a la mente, verdad, eso tal vez han pasado personas que han sufrido la ausencia de un papá. Puede ser la ausencia física y mucho peor la ausencia emocional de un papá. Pero en mi caso, bueno, como que no ha habido eso. Yo personalmente les digo, si yo me vería desde esa perspectiva, diría, bueno, mi papá siempre estuvo ahí y me demostró que él me veía. Pero entonces, ¿por qué la insatisfacción? Y ahí es donde yo puedo entender el segundo ejemplo, Natanael, cuyo nombre en los otros evangelios, y lo menciona el autor, era Bartolomé, hijo de Ptolomeo. Entonces había un papá. Y probablemente, aunque la Biblia no menciona, de nuevo, por favor, permítanme imaginar un poco más allá de lo que está escrito. Probablemente la relación de Natanael con su padre era la misma que yo tenía con el mío. Probablemente mi papá sí estaba presente. Probablemente él sí me hacía saber que yo era importante para él. Y creo que el hecho de que no se mencione mucho de esa relación nos da pauta para entender que no se trata solamente de la ausencia física o emocional del padre, sino que aquí ya entra la relación que cada ser humano desarrolla con Dios directamente. Entonces aquí yo quiero imaginarme a un Natanael que, si bien tenía una buena relación con su papá biológico, probablemente había algún momento en su vida que él fue marcado de forma negativa. Como quizás muchos de nosotros haber pasado experiencias, por ejemplo en la escuela, sentir el rechazo de tus compañeros por alguna razón, o como en mi caso, por ejemplo, cuando yo era niño, era bien gordito. Parece que ahora estoy recuperando esa identidad, gracias a la cuarentena. Pero yo no podía correr muy rápido. Y como a todo niño varón, y en Latinoamérica, el fútbol llega a ser un deporte que, si realmente eres un niño y eres aceptado en la escuela, juegas fútbol. Y por el hecho de que yo no podía correr bien, me pasa lo que a muchos les pasa, esa forma de elegir, ya, yo elijo a tal, y se hacían los grupos y éramos 2 o 3 los que quedábamos al final parados a ver a qué equipo no le causábamos más daño. Y entonces, aunque eso, ahora mirando atrás, yo digo, eso era una tontería. Pero cuando eres niño, eso de alguna forma te marca. Te dice, tú no perteneces al grupo, tú no perteneces a nosotros porque no puedes jugar, porque no puedes correr.
Y la verdad, las únicas veces en las que yo era elegido era cuando yo era el dueño de la pelota. Así que era bueno tener una pelota a la mano para poder ser parte de algún equipo. Sin embargo, esas marcas con el tiempo van adquiriendo nuevas caras y todos nosotros sabemos de eso. Probablemente ya en la adolescencia, que a la mayoría de nosotros también nos toca, es tratar de ser popular. Y mientras más relación tengas con los populares, mejor para ti. Y obviamente ahora notamos que eso es una carencia de identidad, es una carencia de personalidad que la mayoría de los adolescentes tenemos. Pero ¿a qué voy? Probablemente Natanael tenía esas marcas en su vida. Probablemente hasta el momento que la Biblia toma este relato, yo quiero creer que él decía, pucha, me esfuerzo al igual que Jacob, alcanzo cosas, pero parece que eso no es suficiente para que la gente me mire, no mi familia, no mi papá, porque ellos sí me ven, pero para que alguien más me note. Parece tan insuficiente como para que alguien fuera de mi familia me dé un pulgar arriba, me diga, qué bien que estás haciendo esto, eres capo en esto, eres muy bueno haciendo esto. Y tal vez eso es lo que marcaba a Natanael de decir, bueno, en realidad nadie me ve, fuera de mi familia nadie me ve. Y estar en la higuera, bajo la higuera, analizando ese aspecto. ¿Por qué nadie me nota? ¿Qué es lo que debo conseguir? ¿Qué más debo hacer para que la gente note que soy una persona importante, que puedo ser importante, que puedo ser valioso, que puedo ser un buen amigo, que puedo ser una buena novia, que puedo ser un buen novio? Inclusive, como les decía dentro de la iglesia, que puedo ser un buen ministro, que puedo servir a Dios bien. ¿Por qué nadie lo nota? ¿Por qué nadie nota el esfuerzo que le estoy poniendo y todo lo que estoy consiguiendo? Cuando yo imagino ese contexto es que logro entender por qué las palabras del Señor Jesús quebraron el corazón de Natanael en ese momento. Porque tal como lo dice el autor, las respuestas que le da a Jesús en su diálogo realmente son torpes. Desde que le avisan, hemos encontrado al Mesías, que él diga, y de ese lugar puede venir algo bueno, de verdad. Ya vamos, lo vemos. He aquí que viene un israelita íntegro, un verdadero israelita. ¿Y de dónde me conoces? O como, ¿quién te crees tú para hablar de mí si no sabes quién soy? Si ni los demás saben que yo existo, ¿cómo tú piensas que me conoces como para decir que soy importante? Pero en el momento en el que el Señor Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso verdaderamente cala en lo más hondo de Natanael, porque yo considero que verdaderamente en ese momento que él creía que nadie le veía, ahí estaban los ojos del Padre. ¿Y cómo es el cambio inmediato? Maestro, realmente tú eres el Hijo de Dios. De ser tan incluso maleducado en sus respuestas, de ser tan insolente, cambiar a reconocer la divinidad y la superioridad del Señor Jesús, eso solo podía ser una revelación espiritual. Por eso es que me gusta ir mucho más allá de las palabras, a tratar de pensar qué es lo que había en el corazón de Natanael. Y me encanta la parte del libro en la que dice que todos los otros evangelios lo llamaban el hijo de Ptolomeo, como que ya es alguien igual a todos, igual a todos nosotros, es del montón. No es alguien que sobresalga por alguna razón específica. Pero el nombre de Natanael, que si no estoy mal, es amado por Dios, ¿verdad?
No, regalo de Dios es. Regalo. De Dios. Ahí está, exactamente. Regalo de Dios. Regalo. O sea, ¿cómo eso no podría subirle la autoestima a cualquier persona que logra tener esa revelación? ¿Verdad? Y volviendo a esto de la insatisfacción, a esto de la necesidad, podemos entender que el agua del cual el Señor Jesús hablaba, obviamente puede tener muchas otras interpretaciones, porque esa es la Biblia. Porque de un mismo lugar el Espíritu Santo puede revelarte muchísimas enseñanzas. Pero me parece que una de esas enseñanzas, de esa agua que no te deja tener sed más, que te satisface por completo, es lo que aquí tenemos. La mirada de Dios sobre tu vida. Cuando entiendes esa mirada integral, como a un principio lo dijimos, esa mirada de padre, esa mirada de papá y esa mirada de papi, tu vida se completa. La satisfacción total viene a tu vida. Porque sabes que hay alguien pendiente de que no te equivoques. Hay alguien que te quiere guiar con su autoridad por las decisiones correctas, a tomar las decisiones correctas. Pero también hay alguien que con su mirada te alienta, te apoya. Y una mirada de papi que solo con su mirada te dice que te ama. Cuando esa revelación viene a ti, que no solamente tú tienes que estar con los ojos puestos en Jesús, sino que al mismo tiempo Dios pone sus ojos en ti, querido, la satisfacción es total. Yo no lo había visto de esa forma, pero ahora cuando me doy cuenta ya por finales del año 2011, fue que realmente sentí esa mirada. Y ahora cuando vuelvo a escuchar la canción que les compartí a un inicio, entiendo de dónde Dios me sacó, de una dependencia a lo que las personas podían pensar de mí, decir de mí, a tenerme en cuenta, a una dependencia solamente de Dios. De una soledad insatisfactoria a un amor que satisface toda área de mi vida. Entonces, cuando hablamos de la vista del Padre, vistos por el Padre, vistos y amados por el Padre, queridos, creo que tenemos que entender en esos tres niveles. Los ojos del Padre, los ojos de papá y los ojos de papi están sobre ti. Y están todo el tiempo. Y están todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos queda de aquí en más? Es analizar esos puntos de insatisfacción y corregirlos con esa visión de Dios, con esa mirada de Dios. Ir de la mano de Dios a lo más profundo de tu ser y analizar y dejar que Él vea todos esos huecos en tu vida que aún no han sido satisfechos. Y dejar que Él los vea, porque cuando Él los vea, Él te corregirá, Él te alentará y te demostrará su amor. En todo esto que hemos visto no hay un juicio punitivo, sino aquí hay una corrección, como el Padre al Hijo a que ama. Hay un aliento, siempre estaré, siempre te guiaré, siempre te sostendré. Y hay un amor, callaré de amor delante de ti y te cantaré. Entonces, nuestro trabajo, queridos, ahora es ir quitando toda insatisfacción de nuestra vida y completando nuestro ser en Dios. ¿Y por qué Dios quiere que tú seas una persona satisfecha? Porque solo así, cada meta que tú alcances la vas a poder disfrutar. Cada trabajo que tú realices será
tan deleitoso, porque no lo estarás haciendo para conseguir algo, porque ya estás íntegro. Solamente lo estarás haciendo para deleitarte, para hallarle gusto. Es como cuando comes un chocolate. A los que nos encanta el chocolate, sabemos eso. No comes el chocolate necesariamente porque tienes hambre. Comes el chocolate por deleite, porque es algo que te gusta. Ahora, si hay personas que no les gusta el chocolate y les gusta otra cosa, piensen en aquello. ¿Qué es lo que te gusta beber o comer solo por satisfacción? Eso van a ser las metas de hoy en adelante. Ya no va a ser porque tengo hambre, es que necesito comer. No, yo ya estoy satisfecho, pero esto es solo por gusto. Ahora te das cuenta cómo Dios quiere tratar contigo. No quiere que te pongas metas para preocuparte, para quitarte la paz. No, quiere que te pongas metas para que tú te goces en esas metas, para que sean de tu agrado. Pero eso solo se logra cuando tu satisfacción completa está en Dios. Entonces, todo lo que alcances en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional y en el ámbito natural, físico, será solo para darte el gusto. Nada más, no para llenarte, porque tu ser ya estará completo. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Pastor, adelante. Buenas noches a todos, qué gusto verlos, de verdad. Y bueno, el detalle que para mí fue muy importante de este capítulo es de que muchas veces, cada uno de nosotros, ante la mirada de Dios, nos portamos de una manera sinvergüenza. Muy dura la palabra tal vez, pero como que no tomamos en cuenta más bien la mirada de Dios y tomamos mucho en cuenta la mirada de gente hacia nuestra vida. Y por eso tomamos actitudes espirituales de que nos vestimos de otro para obtener la bendición, ¿verdad? Es decir, mostramos quién queremos ser, pero sabemos nosotros en nuestro interior quiénes somos realmente y no nos estamos, y digamos, este capítulo nos hace ver de que no nos debería importar cómo nos ven los demás, ni cómo me veo yo, sino qué apreciación tiene Dios de mí, ¿verdad? Entonces, pero son detalles que de verdad cada uno de nosotros cae mucho en el qué dirán de mí y por lo tanto actúo de una manera diferente. Y no tomo en cuenta la manera como Dios me mira, ¿verdad? Entonces, es un punto, yo lo considero muy importante y el libro lo define con un subtítulo, ¿no? Verse de otro para obtener la bendición. Y hay ahí bastantes detalles que definen esta situación. Y bueno, es un paso más, ¿verdad? Que el Señor nos quiere impulsar a que lo hagamos, porque entiendo que todos los que estamos reunidos acá somos cristianos, quiere decir que conocemos a Cristo, quiere decir de que tenemos una formación espiritual. Sin embargo, con los ejemplos que el autor da, tanto de Natanael como de Jacob, también eran creyentes de Dios, ¿verdad? Los dos eran. Sin embargo, necesitaban un cambio. Y ese creo yo que para mí fue el mensaje de este capítulo. Yo también soy un creyente de Dios, pero debe ser muy importante el madurar en mi espíritu para que yo entienda que soy redimido a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, el autor usa unas experiencias que te pueden pasar en la infancia o te pueden pasar en alguna etapa de tu vida, y a pesar de que somos creyentes de Dios, a pesar de que nos podemos definir como seguidores de Cristo, imitadores de Cristo,
no tomamos en cuenta la esencia de la mirada de Dios hacia cada uno de nosotros, que realmente nos redefine, ¿cierto? Y el capítulo termina de una manera maravillosa, ¿verdad? En ese último párrafo en la que justamente es el mensaje para cada uno de nosotros y empieza: hoy necesitas ser redefinido por la voz del Padre, ¿verdad? Y yo los invito a que lean ese último párrafo del capítulo, en el que en aquel momento de intimidad con el Padre, en aquel momento que estamos de rodilla, leamos eso, porque ese es, yo creo, lo que nos está queriendo subir aquellos peldaños de las escaleras que hubo también en común entre Natanael y Jacob, ¿verdad? Sí, eso quería compartirles. Gracias, pastor. Y es el peligro que tenemos. Cuando nosotros conocemos a Dios, pensamos que somos nosotros quienes le damos el significado a Dios en nuestras vidas. Cuando el detalle es a la inversa. Cuando nosotros nacemos, es eso, es nacer. Un bebé no es quien define a sus padres. No sé si me dejo entender. Son los padres y el trato de los padres los que definen al niño. Y ahí está lo que decía el pastor. En ese peligro de tratar de definir a Dios, también corro el riesgo de autodefinirme, de querer hallar mi propia definición. Y actuamos de manera estrictamente natural. Como cualquier persona que no conoce a Dios, tratamos de definirnos a nosotros mismos. Entonces digo, es que yo soy así. Claro, yo soy hijo de Dios, pero soy hijo de Dios como aquel otro hijo de Dios. O como decía el pastor y el autor también, vemos a personas que tratamos de imitar, y esto es hasta gracioso. Yo recuerdo allá por los años 90, cuando la música en la iglesia estaba siendo transformada, y el ícono musical que estaba haciendo eso en Latinoamérica era Marcos Witt. Y Marcos Witt empieza a sacar sus álbumes, y había una característica de Marcos Witt en ese entonces, que él siempre tocaba, al mismo tiempo de cantar, tocaba teclado. Y tenía una forma de hablar muy, muy característica de él. Y golpeó eso tan fuertemente a la congregación de una manera positiva, porque la música fue redefiniéndose, la música cristiana. Pero llegó a un extremo que en todos los países de Latinoamérica, y Bolivia no era la excepción, en todas las iglesias, por lo menos en Cochabamba, que tenían un grupo musical, una banda, siempre había un Marcos Witt, un tecladista que cantaba y usaba hasta el mismo acento mexicano al momento de predicar o de dirigir las alabanzas. Lo chistoso era que cuando terminaba el tiempo de alabanza, él hablaba como cualquier otro boliviano. Entonces, eso parece un chiste, pero muchos de nosotros hacemos eso. ¿Y por qué lo hacemos? Si nos damos cuenta, es esto completamente natural. Cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, vas adquiriendo hasta la forma de hablar que tiene esa persona, algunas palabras que utilizan. Y así es el ser humano, se impregna. Esto de querer imitar a otra persona es natural. Pero ahí está el problema. Es natural, no es espiritual. Entonces, está bien tener personas a tu alrededor que te motiven a ser mejor. Pero ahí en el libro se menciona, y esa es la realidad que nosotros necesitamos adoptar, el mismo pastor lo mencionaba, hay una característica única en ti. O sea, tú eres único. No hay otra persona como tú. Y eso hemos escuchado un montón de veces, pero ahora necesitamos la revelación espiritual para entender la magnitud de esto. Tú eres único, tú eres única. No hay nadie como tú, no hubo antes, no hay en el presente y jamás habrá.
Y si Dios te hizo así único, es porque Él quiere decirte por qué te hizo así. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo puedes hallar tu identidad si no pasas más tiempo de intimidad con tu papá? Si más estás pasando tiempo con tus hermanos, no digo que está mal, pero cuidado que pongamos la relación con mis hermanos de la iglesia antes de con mi papá. Porque tu identidad no te la van a dar tus hermanos, tu identidad no te la da la iglesia, tu identidad la puede dar solo tu papá, porque Él sabe por qué te hizo con las características que te hizo. Y una vez que tú encuentres esa identidad, ya no hay necesidad. Nos damos cuenta que esto incluso sana la envidia. Y el autor menciona que incluso solo la crítica te hace ladrón de la identidad de otra persona. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué ocuparte de otras personas? En esta semana nosotros estuvimos leyendo en casa, terminando de leer el Evangelio de Juan. Y encontramos a un Pedro que también podría entrar en este grupo, en el grupo de insatisfechos, en el grupo de aquellos que aún conociendo a Dios continúan fallando. Y lo encontramos a Pedro después de haber negado al Señor Jesús. Y en un momento en que el Señor Jesús, una vez resucitado, se acerca a él. Y es maravillosa la forma como lo restaura. Pero es un momento tan hermoso y tan íntimo cuando el Señor Jesús le dice, ¿me amas? Y las respuestas que él da. Y nosotros descubrimos como familia, les digo, que ahí, eso está en la Biblia, no lo dedujimos nosotros, pero está en la Biblia, que el Señor Jesús pone a Pedro como el primer pastor. Ojo, no el primer papa, el primer pastor, porque le dice, apacienta a mis ovejas. O sea, de los 11 lo está levantando en una posición de que él va a ser quien alimente y pastoree a sus hermanos, a los otros discípulos. Y de unos cuantos días atrás que él negó, Dios sabía por qué él tenía esa personalidad que tenía. Y Dios sabía que eso le iba a servir para ser un líder dentro de la iglesia primera. Y el Señor Jesús lo levanta y le dice, ya, borrón y cuenta nueva, ahora empiezas. Encárgate de tus hermanos, aliméntalos y pastoréalos. Y hasta ahí todo maravilloso. Pero un par de versículos más adelante, Pedro vuelve a meter la pata como el buen Pedro que es. Están caminando con el Señor Jesús, asumo, terminando esta charla de la restauración de Pedro y la nueva tarea que él tenía. Pedro se da la vuelta y lo ve a Juan atrás. Y ese momento le dice al Señor Jesús, ¿y qué de este? De este que nos está persiguiendo, ¿qué de Juan? Y ahí notamos que el Señor Jesús tiene tanta paciencia con los Pedros en la iglesia. Y la respuesta del Señor Jesús es en una traducción, en la traducción al lenguaje actual es maravillosa porque le dice, y si yo quisiera que él no muera, ¿a ti qué te importa? Así con las palabras, ¿a ti qué te importa? Entonces vemos a un pastor recién establecido que mete la pata unos segundos después y el Señor Jesús es capaz de decirle, ¿a ti qué te importa? Y eso también me hizo pensar en ese aspecto que leímos con este libro. Deja de preocuparte por los demás, deja de ver a tus hermanos con esa crítica, con eso, y Señor, ¿y cuándo vas a obrar en esta persona? Y Señor, ¿cuándo vas a hacer algo en este? ¿Y a este qué le va a pasar? Y si este sigue haciendo eso, ¿qué le va a pasar? Y la respuesta del Señor Jesús y de Dios ahora para nosotros es clara. ¿Y a ti qué te importa? Tú ocúpate de encontrar tu identidad en mí. Tú ocúpate de ser un verdadero hijo. Y esa revelación, queridos, Dios no se la va a dar a cualquier persona.
Y por eso es que nosotros estamos en ese camino. La revelación de tu identidad, la revelación de tu ministerio, la revelación de aquellas metas que necesitas alcanzar, solo lo consigues cuando tienes una relación de estrecha intimidad con tu papá. Por eso es que apuntamos nosotros a ser hijos de la intimidad. Cuando en tu mirada solo esté Dios, así como en la mirada de Él está tu vida, entonces te llevará a tener una intimidad tal que te faltará tiempo para descubrir lo que Dios quiere para ti y quitarás tu vista de los demás. Ya no te interesará lo que Dios haga con los demás en el sentido de querer criticar, de querer ayudarle a Dios a arreglar las cosas, sino que se centrará tu mirada en tu propio crecimiento, porque sabes que ese crecimiento es lo que le agrada a tu papá. Entonces, con esto yo creo que aprendemos bastante. Encuentra tu identidad en Dios. Cuando la encuentres, tu vida será satisfecha y todo lo que hagas te producirá gozo, deleite. Pero todo empieza con la intimidad con tu papá. ¿Hay algún otro comentario? Ahí, pastor, adelante. Sí, solo como un comentario más a lo que tú pusiste, esa cita en la que Pedro, después que le dice apacienta mis ovejas y mete la pata, ¿no? Realmente somos muchos los Pedros que habemos y debemos causarle gracia al Señor también, ¿verdad? Porque leíamos también esta parte de la Biblia, está en Mateo, también está en el Evangelio de Lucas, y pues cuando Jesucristo les dice a todos, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y claro, el Pedro, que tenía todas las respuestas en la boca, también le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y pucha, Jesucristo lo mira y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y espectacular, ¿verdad? O sea, qué Pedro maravilloso. Y luego, enseguida, justamente, y me causa gracia por el ejemplo que mencionaste, diácono. Entonces, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, dice Mateo 16:21, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, dice, por los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, dice, y resucitar, ¿verdad? O sea, mira, les da les revela lo que va a venir adelante, ¿no? Entonces, Pedro le dice... Entonces Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle, o sea, a reclamarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y escuchen lo que le dice Jesús después de haber dicho, es decir, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios. O sea, imagínate, no pones mirada en las cosas de Dios y sin embargo, sobre esa piedra iba a edificar su iglesia, ¿verdad? Realmente nuestras actitudes ante la obra del Señor, digamos, es realmente, yo creo que le causamos gracia al Señor en muchos momentos, ¿cierto? Eso quería compartir porque me vino lo que tú compartiste, querido diácono. Gracias, pastor. Es así, porque no pones tus ojos en las cosas de arriba, porque lo de arriba es lo más importante. Ya deja de fijarte en qué es lo que los demás piensan o hacer cosas para agradar a los demás, para ganarte el aprecio, el apoyo de los demás. Entonces, familia, yo creo que estamos cerrando esto con el mensaje claro. Toda tu satisfacción tiene un solo origen, y es la mirada de tu padre, es la mirada de tu papá y es la mirada de tu papi sobre tu vida. Eso es lo único que te va a dar satisfacción plena. Y que a partir de ese momento
todo lo que venga será para tu deleite, porque el papá quiere que cuando tu identidad esté segura en él, todo lo demás lo hagas por puro gusto. Hermanita Neda, ¿hay algún comentario que quisieras hacer? Sí, buenas noches a todos, un gusto. Solamente quería aclarar una pequeña cosita en lo que el pastor mencionó, que cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo tengo entendido de que él jamás se ha referido a Pedro, sino a él, porque él es la piedra sobre la cual se ha edificado la iglesia. Nunca creo que se ha referido a Pedro como tal. Solo eso. Pastor, Sí, adelante. sí, tienes toda la razón, hermanita. Solo citaba eso, no por el hecho de que sobre edifica la iglesia, si sobre Pedro o sobre esa solidez de fe, digamos, ¿no? Sino de lo que, como las acciones, digamos, humanas, a pesar de que Pedro fue un apóstol tan importante entre los 12, ¿verdad? Cómo nuestras acciones humanas nos llevan a que seguramente le causemos en algún momento una sonrisa a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque en un primer momento decía yo, Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Mesías, el que tiene las llaves y todo, y luego el mismo Jesucristo en vida le dice, apártate de mí, Satanás, digamos, ¿no? Entonces, quería dar nada más énfasis a ese tipo de actitudes nuestras a los ojos de nuestro Padre Celestial, a los ojos de Jesucristo. En algún momento el Señor nos está bendiciendo y en el segundo momento por nuestras actitudes está queriendo jalarnos las orejas, ¿verdad? Gracias, pastor. Aunque por ahí también, queridos hermanos, como les digo, ¿por qué de un solo versículo se puede sacar muchas veces tantas enseñanzas? Porque es la dirección del Espíritu y la revelación que Él tiene. También yo podría entender, querida hermana Neda, es cierto, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es la piedra angular para la edificación del cuerpo. Sin embargo, tenemos que entender que en la revelación que el Señor Jesús hizo en el pasaje que el pastor leyó, dice, y tú eres Pedro. Entonces, ¿qué vemos de parte de Dios hacia Pedro en ese momento? Justo lo que estamos hablando, identidad. Vemos que Dios a lo largo de toda la Biblia tiene momentos específicos en los que les cambia el nombre, así como se lo cambió a Jacob, de Jacob a Israel, de Simón a Pedro, ¿verdad? ¿Por qué hay eso en la Biblia? Porque nos debe llamar la atención que esa es la identidad que Dios tenía para esas personas. Entonces, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. También podríamos sacar la enseñanza de que la iglesia se edifica sobre la identidad que Dios da a cada uno de sus hijos. Porque si tú no tienes identidad en Dios, entonces no eres parte de la iglesia. No puedes considerarte parte de esa edificación. Ahí va también lo importante de la identidad. ¿No es cierto? Muchas gracias, hermana Neda. ¿Alguien más ya cerrando nuestra noche de estudio? La diaconisa Fanny, por favor, adelante. Permítame leer la última parte de este libro que a mí realmente me llega. Y dice así: eres mi hijo amado, me das placer, te veo, te amo y he puesto una escalera celestial delante de ti para que accedas a un nuevo nivel de amor, revelación y activación, porque eres clave para todo lo que viene. Hoy debes escoger entre aquello que ha intentado definirte y mi voz sobre ti. Eres un regalo del cielo para la tierra. Tus generaciones serán afectadas si recibes mi amor. No puedo quitar los ojos de ti. Soy tu Padre eterno. Eres hijo de mi intimidad. Realmente el Señor nos ve a cada instante, a cada minuto de nuestra vida. Él no quita sus ojos de nosotros.
Por eso nada podemos tapar, nada podemos esconder a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos de la intimidad. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Es una mirada de amor. Amor que corrige, amor que alienta, amor que te abraza. Nunca pienses que Dios te ve para aplastarte, para destruirte. Él te ve para que crezcas en Él, en esa intimidad. Y esa escalera al cielo es tan maravillosa, porque ahí el autor lo dice, es la revelación. Es la revelación que tú necesitas para afirmar tu identidad en Él. Busquemos esa intimidad para que Él se nos revele de esa manera. Amén. 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 Pediré a nuestra hermana Litsi, por favor, si puedes guiarnos en oración para concluir con este tiempo de estudio. Por favor, hermana. Amén. Padre amado, gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que nunca saquemos la mirada en ti, Padre, que tú tampoco quites la mirada de nosotros. Andamos buscando cada vez más ese crecimiento, esa intimidad contigo, Padre. Queremos subir esas escaleras buscándote a ti, Padre amado. Señor, gracias por todo este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por la enseñanza. Cada vez más aprendemos, Señor, que tú eres el único, que tú eres nuestro verdadero Padre. Nuestros padres terrenales fallaron muchas veces porque no fueron guiados correctamente, pero tú nunca nos fallaste. Siempre estuviste ahí, Padre, sosteniéndonos nuestras manos. Ahora recién me doy cuenta, Padre, que cuando fallaba mi Padre terrenal, tú siempre me brindabas apoyo. Gracias, Papito, por todo lo que has hecho por nosotros, lo que haces constantemente. Gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Querida familia, que Dios los bendiga, proteja a sus familias. Yo les agradezco muchísimo por su tiempo, por invertir sus recursos en este momento en familia que pasamos, en el que todos aprendemos. Apoyémonos siempre en oración, por favor, les ruego, para que estas enseñanzas no se pierdan, que las tengamos como tesoro y que cada día las escudriñemos más y más y más, ¿sí? Entonces, familia, una vez más, gracias por su tiempo. Nos vemos con este estudio el día viernes a las 7:30, ¿sí? Gracias. Chao, familia. Buenas noches. Nos vemos el viernes. Chao, hermanita Fanny. Chao, hermanos. Chao, hermanitos. Chao, Carlitos. Hasta mañana, Chao, papitos. Chao. Chao, José Luis. Chao, pastor. Chao, Janet. Chao. Besos a todos. hermano. Hasta luego. Hola, bonita parte.